Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les doy la bienvenida a la primera sesión del diplomado. Les habla Daníbal Morales Nejas, quien realiza funciones de dirección, a la vez fui el creador del diplomado, y en esta oportunidad nos vamos a concentrar en un tema relativamente general respecto a cómo el sistema nervioso está organizado. Eso nos va a dar luces sobre distintos aspectos que vamos a discutir durante todo el diplomado, pero a la vez nos va a dar varios elementos para la vida, para en el fondo tener una noción de las actividades, las operaciones que realizan distintos componentes del sistema nervioso y los distintos tipos de sistema nervioso que hay. Dentro del sistema nervioso, de ese término, tenemos distintas subdivisiones, las cuales vamos a ir discutiendo hoy día. Espero que les guste. Vamos a revisar los aprendizajes esperados para situar los objetivos de aprendizaje que vamos a estar intencionando hoy día. Entonces, primero, vamos a situar como objetivo general el nivel de argumentación, básicamente teniendo en un contexto lo que se llaman los niveles de organización de la materia. Entonces lo que queremos es que se pueda argumentar en torno a los niveles de organización de la materia y utilizar esos niveles de organización de la materia como un trasfondo para cuando uno quiera realizar explicaciones de distintos aspectos de la neurociencia. Esto no solo se aplica a la neurociencia, también a las ciencias naturales en general, pero a la vez los podemos distinguir en las ciencias sociales también. Voy a dar algún ejemplo en torno a eso. Entonces, ese es nuestro objetivo general. Los objetivos específicos ya vamos hacia describir, caracterizar la organización del sistema nervioso y las distintas subdivisiones que tiene. Esto lo vamos a hacer un poquito más desde la perspectiva anatómica. Y analizar las operaciones que realiza el sistema nervioso central y periférico. En este caso, el sistema nervioso central y periférico realizan distintas operaciones, también les podemos llamar funciones, es más neutro llamarle operaciones, y los distintos componentes, tanto del central como del periférico, están llevando a cabo operaciones bastante especializadas que también vamos a ir presentando con más de una mirada. Y por último, como objetivo específico, ser capaz de discutir acerca de las propiedades que caracterizan la forma en que se organiza el sistema nervioso. Entonces, niveles de organización de la materia. Esto es un tratamiento que siempre se enseña en ciencias naturales, pero insisto, en ciencias sociales también, en toda disciplina va a tener una importancia. Y este tratamiento se llama, en el fondo, niveles de organización, porque representa las distintas categorías organizacionales en que está presente la materia orgánica, viva y no viva. Esto particularmente uno puede identificar con cierta naturalidad que existen moléculas. Estas moléculas, por ejemplo, nosotros las vivenciamos continuamente. Por ejemplo, podemos tomar una pastilla para el dolor de cabeza. Esa pastilla para el dolor de cabeza tiene una droga. Esa droga es una molécula. Por otra parte, algunas veces hablamos de hormonas. Las hormonas son moléculas. Y luego, muchas veces podemos incluso hablar de neurotransmisores, que son moléculas que permiten que una neurona con otra se comuniquen. Esas también son moléculas. Luego, las moléculas están formadas por estructuras más básicas que se llaman átomos, los cuales usualmente se mencionan en la vida diaria, en los distintos periódicos, en noticias, en la internet, en la televisión. Y los átomos, a su vez, por partículas más pequeñas, que son las partículas subatómicas. Ahí podemos tener protones, neutrones, por ejemplo, electrones. Entonces, ahí ya tenemos tres niveles. Tenemos el nivel subatómico, el nivel atómico y el nivel molecular. Luego, yendo a ese nivel más macro, vamos de lo más pequeñito hacia lo más macro. Lo más pequeñito subatómico, luego más complejo atómico, más complejo
molecular. Luego tenemos algunos representantes como los organelos, las estructuras que permiten que una célula realice distintas operaciones. En este caso, los organelos es un término que podremos tener una analogía en los órganos que componen el organismo. Nosotros tenemos distintos órganos, la célula tiene distintos organelos, que son sus, por así decirlo, sus órganos, entre comillas. Y luego, un conjunto de organelos más otros componentes son los que estructuran la célula. La célula es, por definición, la unidad básica, estructural y funcional de los seres vivos. También es la unidad genética y la unidad de origen, algunos aspectos que pueden haber escuchado alguna vez. En el fondo se refiere a que todo ser vivo está constituido al menos por una célula y que el funcionamiento de esa célula le da la base operacional a ese ser vivo, sea un ser vivo de una célula o de más células. Luego voy a ir presentando los otros niveles, pero en la próxima diapositiva, que es un esquema que es más gráfico. En este caso estamos situados a nivel celular, y el nivel celular es entonces el que define lo vivo de una manera esencial, básica. Luego, un conjunto de células que realizan usualmente operaciones especializadas, coordinadas, se llama tejido. Y en la vida, en un vertebrado y especialmente en un ser humano, tenemos 4 tipos de tejidos. Son solo 4. Tenemos los 4 fantásticos y 4 tejidos. Los 4 tejidos son tejido conectivo, tejido epitelial, tejido muscular y tejido nervioso. Entonces, esos 4 tejidos coparticipan, interactúan en la organización de los distintos órganos. Y ahí tenemos, por ejemplo, el corazón, tenemos el hígado, el páncreas, el órgano que ustedes quieran en el fondo tener como foco. Y esos distintos órganos van a tener componentes que van a ser epiteliales, usualmente van a tener componentes que son conectivos, que le dan el soporte, la firmeza al órgano, que le dan su estructura de mantención, y en muchos casos vamos a tener justamente una interacción desde la musculatura. Los órganos pueden no ser un órgano muscular, pero va a haber una interacción entre el tejido muscular y los órganos en más de un caso. Y por otra parte, tenemos el tejido nervioso, que es el controlador. Controla los movimientos, controla una serie de operaciones, controla la secreción de algunas hormonas, controla el funcionamiento de, por ejemplo, el corazón. No solo el corazón es controlado por el sistema nervioso, sino que otros órganos. Entonces, tenemos situado a nivel de órganos y uno tiene una noción de que un órgano puede pertenecer a un sistema, dentro de un sistema. Y ahí tenemos el concepto de sistema de órganos. Por ejemplo, el corazón participa del sistema cardiovascular. O sea, el sistema cardiovascular está definido por el corazón, pero además por un sistema de vasos, que ahí están las arterias, las arteriolas, los capilares, las vénulas, las venas. Y los sistemas de órganos son ya bastante decidores a la hora de cómo funciona un organismo y dan la base para que el organismo pueda realizar distintas operaciones. Y ahí entonces surge el término de organismo, individuo. Luego, escalando hacia niveles superiores, tenemos población ecológica. Población ecológica se refiere a un conjunto de organismos o individuos que son de una misma especie. Por ejemplo, la población humana, la especie humana, todos los individuos que pertenecen a la especie humana, lo que le llamamos Homo sapiens sapiens, están agrupados colectivamente a escala biológica en lo que se llama población ecológica. Y luego de población tenemos el término comunidad, que ya son términos más macro,
que se refiere a la interacción entre distintos tipos de seres vivos, por ejemplo, plantas con animales, y las comunidades dan la base a los ecosistemas, que es una noción que es del día a día. Siempre estamos planteando que hay problemas ecosistémicos, por ejemplo, contaminación a determinados ecosistemas, o determinados ecosistemas que son impactados, por ejemplo, la biodiversidad. Los ecosistemas representan un nivel más macro en que coparticipan los distintos tipos de seres vivos, pero no solo los seres vivos, también podemos considerar la materia inerte. Entonces, distintos componentes del planeta Tierra que no tienen vida, pero que interactúan con los seres vivos, distintos tipos de minerales, por ejemplo. Y luego tenemos niveles ya más macrobiomas, son ecosistemas, pero que están a escala planetaria, representando una gran zona de territorio dentro del planeta con un clima distintivo, con un tipo de vegetación distintiva. Y finalmente biosfera se refiere como al planeta con todo su ecosistema, como si fuera un solo gran ecosistema. Ese es el término biosfera. Estos niveles de organización de la materia, ¿por qué los estamos mencionando con énfasis? Porque cuando ustedes lean un artículo científico sobre neurociencia o lean un libro sobre neurociencia, tienen que afilar bastante su visión a situar en qué nivel de organización de la materia se está dando una explicación, para no caer en el reduccionismo. Por ejemplo, si es que una explicación se da solo a nivel de moléculas, neurotransmisores con los cuales se comunican las neuronas, difícilmente esa explicación nos va a poder interpretar o explicar todo lo que sucede a nivel del organismo. Eso puede parecer un poco trivial, como bastante obvio a lo mejor, pero muchas veces se cae en reduccionismo a partir de artículos científicos de neurociencia que dan explicaciones en torno a neurotransmisores o una neurona y que se considera que reflejan aspectos que un organismo realiza a nivel de comportamiento. Por ejemplo, el aprendizaje. El aprendizaje a nivel de aula, en una sala de clases o en otros contextos comunitarios, es un aprendizaje en el contexto social. Y entonces ese aprendizaje se da en la interacción entre distintos humanos. Y a veces en la interacción de humanos con materia inerte. Si uno lleva a estudiantes a hacer una salida de terreno, a conocer un río y muestra la disposición de las laderas en torno al río o las piedras que están formando parte de la ribera del río, por ejemplo, o los minerales que pueden formar parte del agua. Entonces ahí estamos situando un aprendizaje en un contexto social. El aprendizaje en el aula, en la sala y en otros contextos comunitarios, ONGs o territoriales, son aprendizaje social. Pero en neurociencia el aprendizaje se concibe a nivel de interacción entre neuronas. Entonces estamos hablando de distintos niveles de organización de la materia. Hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere explicar algo a nivel conductual de todo el organismo, haciendo referencia a algo que está muchos niveles más abajo. Luego, teniendo ese marco, vamos a entrar a la descripción de un sistema de órganos, que es el sistema nervioso. El órgano, ¿cómo se llama? El órgano técnicamente para un anatomista se llama encéfalo. En la jerga popular se le llama cerebro. Y el cerebro es el órgano principal dentro del sistema nervioso. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso estamos hablando de un sistema de órganos. O sea, la participación del cerebro, la médula espinal y otros tipos de estructuras que están dando una estructura y una organización a este sistema que le llamamos sistema nervioso. Entonces, desde una perspectiva anatómica, vamos a mencionar que hay un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central involucra todos los componentes que están dentro de los límites, de los bordes del cerebro y de la médula espinal. Todas las neuronas y componentes de las neuronas que están en el interior del cerebro y de la médula espinal se les considera componentes del sistema nervioso central.
Y el sistema nervioso periférico viene a ser aquellos componentes del sistema nervioso que están fuera de estos límites, fuera de los límites del órgano, el cerebro, y fuera de los límites de la médula espinal. Y ahí surgen términos que usualmente uno escucha hasta de las abuelitas, usualmente abuelitas que hablaban, me duelen los nervios. Los nervios, vamos a ver que usualmente ese término, me duele una parte del cuerpo y que yo digo es un dolor de origen nervioso, usualmente pertenece al dominio del sistema nervioso periférico por algunas consideraciones que vamos a hacer en las próximas diapositivas. Ahora, por ejemplo, sistema nervioso periférico incluye a los nervios espinales, o sea, aquellas neuronas que proyectan un axón, que es una parte de la neurona bastante importante, bastante relevante, porque es una característica que tienen estas células distintivas, tener axones. Estos axones pueden salir de la médula espinal hacia otras partes del cuerpo, por ejemplo, para controlar nuestra musculatura, para poder mover un brazo, poder mover las manos, poder tomar apuntes, poder tirar una pelotita hacia un determinado objeto, por ejemplo, o encestar, tirar una pelota a un cesto. Y entonces esos son movimientos musculares que están controlados por el sistema nervioso, pero a través de inervación nerviosa, axones que le van a hacer cuchi a fibras musculares. Y entonces ese término nervios espinales es un término del sistema nervioso periférico y también nervios craneales. Por ejemplo, muchas personas pueden haber escuchado el término nervio óptico. Nervio óptico es un nervio craneal. Hay varios nervios craneales, uno de ellos es el nervio óptico, el nervio olfativo es otro, el nervio vago es otro. Son axones que salen de neuronas que están localizadas dentro del cerebro, pero que salen hacia el exterior para controlar, por ejemplo, la percepción visual, en el caso del nervio óptico, y poder dar una base estructural para la transmisión de señales desde el espacio externo por medio de neuronas que forman el nervio óptico y que envían esas señales visuales hacia la parte posterior del órgano, lo que está hacia la nuca, que se llama zona occipital. Entonces, ya teniendo esta noción de que hay un sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, vamos a estar hablando de algunos términos que son claves, conceptos claves, como términos que se refieren a la entrada de información, la entrada de señales y la salida de señales. Eso técnicamente en anatomía se llama aferencias, y las aferencias son las entradas. Y técnicamente también tenemos salidas, que son las eferencias. Entonces anatómicamente hablamos de aferencias y eferencias neuronales. Y eso representa en un lenguaje computacional las entradas y las salidas. Entonces aquí hay una foto que yo tomé de una exposición que se dio en Chile, se mostró en Chile, llamada Bodies. Y en esta foto se puede ilustrar los elementos que estaba mencionando previamente. Aquí con flechas rojas en la parte superior voy a mostrar aquí, estos son los límites del órgano, del cerebro, lo que los anatomistas llaman encéfalo y que me retarían por estar hablando del cerebro. Y este órgano tiene una serie de estructuras en su interior, neuronas, axones, por ejemplo, células gliales, lo que se le llama glía, y todos estos componentes que están en el interior de estos bordes son considerados sistema nervioso central. Ahora hagamos una proyección hacia la parte baja, siguiendo estas demarcaciones que están con flecha roja. Esta es la médula espinal. Y la médula espinal junto con este órgano, que es el cerebro, forman parte del sistema nervioso central. Pero ahora fijémonos en estas ramitas. Estas ramitas de acá, tenemos acá algunas que estoy enfatizando, son llamados nervios. Esto es lo que usualmente una abuelita quiere comunicar. Me duele un nervio a lo mejor, o me duele una parte que puede tener una base o un origen nervioso. En este caso, estos son axones que
surgieron de neuronas que están en la médula espinal, pero esos axones salen de la médula espinal y emergen hacia otras partes del cuerpo. Y por esa razón se le llama que son componentes del sistema nervioso periférico. Estos son nervios, y como salen de la médula espinal, se le llaman nervios espinales. Nervios espinales porque surgen de la médula espinal. Y, por ejemplo, aquí podemos ver manojos de nervios, por así decirlo, manojos de axones, bastante conspicuos, distintivos, y estos manojos están básicamente llevando axones que van a tener la función de controlar fibras musculares de los distintos grupos musculares, por ejemplo, que están constituyendo nuestras extremidades, las extremidades superiores, inferiores, en este caso las superiores, en esta parte que está un poquito más abajo de esta base que podríamos llamarle el cuello, o la parte cervical desde un punto de vista más anatómico. Entonces, las flechitas verdes están mostrando componentes del sistema nervioso periférico, lo que nosotros le llamaríamos nervios espinales. Aquí no está mostrado, pero desde el órgano, desde el cerebro, también surgen algunos nervios, que son los llamados nervios craneales. Les di 3 ejemplos: nervio óptico, nervio olfativo, nervio vago. Hay varios otros. Y este es un organizador gráfico, al modo de mapa conceptual. Este organizador gráfico representa los principales componentes, podríamos conceptualizarlo como subdivisiones del sistema nervioso cuando hablamos del sistema nervioso a secas. Entonces, el sistema nervioso ya vimos, ilustrado en la fotografía anterior, que se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Aquí coloco un descriptor que indica de qué parte deriva este componente del sistema nervioso, sea el central o el periférico, en el desarrollo embrionario. Un poco técnico, no lo vamos a abordar hoy día, que se refiere a que el sistema nervioso periférico deriva de las crestas neurales y el sistema nervioso central deriva de una estructura que se llama la placa neural. O sea, tenemos 2 estructuras distintivas en el desarrollo embrionario, tan temprano como el día 16 de desarrollo embrionario, que van a dar origen a estas 2 grandes subdivisiones del sistema nervioso. El sistema nervioso central, formado por cerebro y médula espinal; el sistema nervioso periférico, formado a la vez por sistema nervioso somático y sistema nervioso autónomo. Del sistema nervioso autónomo usualmente escuchamos bastante, porque muchas veces escuchamos el término sistema nervioso simpático y el término sistema nervioso parasimpático. Entonces, el sistema nervioso autónomo a la vez está subdividido en sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Cómo estamos? ¿Concentrados? ¿Atensados? Entonces, este organizador gráfico hay que dominarlo, tener una claridad de todos estos componentes y luego usarlo como una base explicativa para distintos elementos que vamos a estar utilizando usualmente en neurociencia, sea de un punto de vista descriptivo o sea de un punto de vista más argumentativo, basado en explicaciones que usualmente en ciencias naturales se tienen que basar en evidencias. Entonces, las ciencias naturales, un elemento que es determinante es poder hacer explicaciones basadas en evidencias. Entonces, vamos a explicar la organización del sistema nervioso utilizando los términos sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, sistema nervioso somático. Vamos a introducir términos como aferencias y eferencias que habíamos mencionado previamente. Y eso lo vamos a integrar con 2 nuevos términos, 2 conceptos claves: receptores y efectores. Entonces, desde un punto de vista macro, situémonos, imaginémonos, activemos nuestra imaginación y sea enfocándonos en nosotros mismos, usted como individuo o en otra persona como individuo. Ahora, supongamos que esta persona está observando un río
Y entonces, para poder ver el agua fluyendo, necesita recibir señales. Esas señales nosotros les llamamos señales ópticas, señales que tienen que ver con la visión. Y entonces esas señales ópticas van a ser procesadas en el sistema nervioso por el llamado sistema visual. Aquellas estructuras, componentes de todo el sistema nervioso, en este caso, que participan en el procesamiento de señales de tipo visual. Ahora, se requiere una estructura especializada para hacer percepción visual. Y esa estructura se llama receptor. Hay más de un receptor. Hay de distintos tipos dependiendo de lo que le llamamos la modalidad sensorial. ¿A qué me refiero con modalidad sensorial? La visión es una modalidad sensorial. El olfato es otra. El gusto es otra. La audición es otra. El equilibrio, que también está en el oído interno, es otra. También, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tacto o con percepción de la posición del cuerpo en el espacio son también tipos de modalidades sensoriales. En este caso particular, en la modalidad visual existen receptores que usualmente se conocen bastante, que son los conos y los bastones. Esos receptores son las estructuras que están a cargo de detectar, monitorear aquellas señales ópticas que están en el medio externo. Y esa señal recibida por estos receptores, por eso se llaman receptores, porque reciben, entonces generan una actividad eléctrica en respuesta a esa actividad visual que va a tener una energía. Esa energía se puede medir en fotones, que son las partículas que conforman la luz. Y esa energía óptica se transforma en actividad eléctrica en los receptores sensoriales. Ese proceso de transformar un tipo de energía en otra, realizado por receptores biológicos especializados, se llama transducción sensorial. Hay transducción sensorial visual, hay transducción sensorial olfativa, táctil, mecánica y química para el gusto, por ejemplo, también para el olfato. En este caso, para visión, es una transducción sensorial entonces de tipo visual en que transforma la energía lumínica en energía eléctrica. ¿Y por qué esto es relevante? Porque los receptores y las neuronas se comunican entre sí por medio de la generación de actividad eléctrica, algo que se va a abordar en unas sesiones más. Y estos receptores envían esa información hacia el sistema nervioso central. Entonces, los axones que van a ir propagando y transmitiendo esta información visual hacia el sistema nervioso central desde la retina, donde están nuestros conos, nuestros bastones, entonces se van a conceptualizar como entradas. Entran señales. Y desde un punto de vista anatómico le vamos a llamar aferencias. Y podríamos decir que son aferencias visuales. Luego, estas señales visuales se van a integrar en esta parte que está aquí en lila. Esta parte lila es un representante del sistema nervioso central. Eso es lo que está esquematizando. Entonces, en partes especializadas del sistema nervioso central se va a procesar señales visuales, particularmente en el órgano, particularmente en el cerebro, en la corteza visual, que mencioné que está en el lóbulo occipital del órgano, y ahí se integra. Entonces, decimos que las aferencias son entradas hacia este centro integrador, o conjunto de centros integradores que forman el sistema nervioso central. Ahora, imaginemos lo siguiente. Supongamos que vemos a un jugador de fútbol que sabemos que es bastante agresivo y que si se acerca a nosotros queremos esquivarlo. Supongamos Gary Medel. Y entonces supongamos un jugador de fútbol característico que tuvo una interacción con Gary Medel desde un punto de vista un poco violenta, y es Lionel Messi. Cuando Lionel Messi muchas veces se enfrenta a Gary Medel, lo evita un poco. Entonces cuando lo ve en una imagen, entonces él realiza un comportamiento.
se mueve alejándose de Gary Medel. Estoy haciendo una caricatura, por supuesto, pero uno lo puede ocupar para otros contextos de la vida. Supongamos que uno ve una paloma avanzando hacia uno y uno cree que la paloma a lo mejor puede chocar con uno. Entonces uno la esquiva. Entonces, a partir de algo que nosotros procesamos en receptores visuales, se integra en el sistema nervioso central y desde ahí se conecta con estructuras motoras que van a generar comandos para realizar un movimiento. Entonces, por ejemplo, ante una amenaza, uno puede esquivarse. Entonces uno ve una paloma acercándose a gran velocidad y volando abajo y que podría chocar con uno la esquiva, se agacha. Y en ese caso entonces estamos conectando lo visual con un comportamiento motor de evitación, esquivar. Entonces eso de dónde se genera, se integra en gran manera a nivel del órgano. Y el órgano no exclusivo aislado, sino que con otros componentes del sistema nervioso central que muchas veces involucran la participación de la médula espinal. Ahora, en el caso que acabo de dar, en que hay un comportamiento motor, van a haber axones que van a surgir de la corteza motora. La corteza motora está aquí prácticamente casi en la parte cortical, donde están los hemisferios, que va a estar más hacia la parte superior. Y desde ahí van a salir axones que van a ir a controlar neuronas que están en la médula espinal, las cuales a su vez controlan las fibras musculares. Lo que yo le llamo hacerle cuchicuchi a fibras musculares. Y entonces, ¿qué relevancia tiene eso? Que el comportamiento motor está organizado en torno a las salidas. Entonces, desde el centro integrador, los distintos componentes del sistema nervioso central que procesan integrando algún tipo de señales van a comandar a la musculatura para que realice movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? En general, la musculatura es controlada por el sistema nervioso para que genere contracciones y en otros momentos relajación. Y contractura que es musculatura que se contrae, entonces está realizando una acción, un movimiento que permite generar acciones motoras, y entonces esas son salidas. Entonces tenemos aferencias visuales y tenemos eferencias, que en este caso las estoy ejemplificando con las motoras. Tenemos otro tipo de eferencias. Supongamos neuronas que controlen que una glándula secrete hormona. Y entonces también hay eferencias, desde estructuras integradoras que van a controlar esa glándula para que, por ejemplo, produzca y secrete leche, para que produzca y secrete sudor, por ejemplo. Ahora, debajito de este rectángulo lila está en amarillo el sistema nervioso periférico. Y el sistema nervioso periférico tiene los componentes que previamente habíamos visto en el organizador gráfico: sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. Y aquí vamos a ver los últimos elementos de la organización del sistema nervioso más macro. El sistema nervioso somático controla a la musculatura esquelética, o sea, la que nos permite realizar movimientos voluntarios. De, por ejemplo, poder tomar este lápiz, o poder apuntar, o poder tomar apuntes. Son movimientos voluntarios. Y entonces el componente llamado sistema nervioso somático, que pertenece al periférico, controla la musculatura esquelética. Entonces controla nuestros movimientos voluntarios. El sistema nervioso autónomo, con sus divisiones parasimpática y simpática, controla la musculatura lisa, que usualmente a la vez controla muchos de nuestros órganos, por ejemplo el intestino, el estómago, controla componentes del sistema cardiovascular como las arterias, las paredes de las arterias, de los distintos vasos sanguíneos están en el fondo recubiertos en musculatura lisa, que permite que, por ejemplo, los vasos sanguíneos se disminuyan su diámetro, aumenten su diámetro, y tenemos músculo cardíaco y glándulas. Entonces las glándulas realizando secreción de distintos tipos de productos, en algunos casos hormonas, pero en otros casos, por ejemplo, sudor. Y el músculo cardíaco, bueno, esencialmente el músculo cardíaco muy especial está concentrado en un órgano que es el corazón. A esto le podemos agregar el tejido adiposo. El tejido adiposo, usted me puede decir, pero yo no veo al tejido adiposo como, no me lo imagino como algo motor.
Por último, una glándula la puedo imaginar secretando un producto, pero el tejido adiposo no. Pero el tejido adiposo está involucrado en comportamiento, básicamente generando más metabolismo o menos metabolismo, un metabolismo más rápido o un metabolismo más lento. Y eso se relaciona con la fisiología completa del organismo. Entonces, estas estructuras, músculo esquelético, glándulas, más los otros dos tipos de musculatura lisa y cardíaca, más el tejido adiposo, pertenecen a la categoría de efectores. Entonces, macro, hagamos un zoom. Tenemos receptores que recepcionan señales y tenemos efectores que realizan acciones en respuesta, en general, a determinada información sensorial. Entonces, estos efectores son los que realizan la respuesta. Y no necesariamente entonces motora, porque el tejido adiposo no es que realice una respuesta motora en particular, sino que regula el metabolismo. Resumen, tenemos tres tipos de tejido muscular: cardíaco, liso y esquelético. El liso y el cardíaco son componentes que nos proveen movimientos involuntarios, que no los podemos controlar a voluntad. Y el esquelético, voluntarios. Y tenemos por otro lado glándulas y tejido adiposo como efectores. Entonces, pregunta para usted: ¿cuáles son las subdivisiones del sistema nervioso? ¿Podemos recapitular? Reflexionen, traten de tener una imagen visual del organizador gráfico que habíamos visto previamente. En este caso, partimos de la categoría sistema nervioso a secas, por así decirlo, lo que yo le llamo con un solo apellido, sistema nervioso. Ahora tenemos que agregarle un segundo apellido, y ahí tenemos dos subdivisiones: sistema nervioso central, tiene apellido nervioso y central, y el otro sistema nervioso periférico. Luego, dentro del periférico teníamos somático y autónomo, y dentro del autónomo podríamos presentar estas dos subdivisiones que se llaman simpático, sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. Ahora vamos a mover a los receptores. Vamos a presentar dos clasificaciones de receptores. Una clasificación anatómica en esta diapositiva y en la próxima diapositiva una clasificación según tipo de estímulo. Entonces, anatómicamente, los receptores son clasificados en receptores sensoriales viscerales, especiales y somáticos. ¿Cuáles son estos tipos de receptores? Esta es una clasificación, recuerden, es un criterio anatómico, más bien de dónde están ubicados anatómicamente o relacionado con la funcionalidad biológica. Entonces, los receptores sensoriales especiales, ¿cuáles son? Son usualmente los que más se estudian en el colegio. Por ejemplo, tenemos los 5 sentidos. Entonces tenemos visión, que es básicamente la detección de energía lumínica. Olfato y gusto, ahí tenemos 3. En este caso, olfato y gusto es detección de señales químicas. Y tenemos audición y equilibrio en el oído interno, que son detección de energía mecánica. Una presión, una fuerza que se ejerce sobre una determinada estructura biológica. Esos son los receptores sensoriales especiales y curiosamente están todos contenidos en esta bóveda, que es el cráneo. Entonces están todos concentrados en la cabeza. Esos son los receptores sensoriales especiales. Especiales porque están en el cráneo, están en la cabeza. Los viscerales, receptores sensoriales viscerales. Aquí nos referimos a receptores que pueden proveer, por ejemplo, informaciones de irritación, dolor, que están asociados a los distintos órganos, lo que le llamamos las vísceras. Por ejemplo, el estómago, el intestino, el páncreas, el hígado, el apéndice, por ejemplo. Y los receptores sensoriales somáticos. Aquí tenemos algunos tipos. Tenemos los receptores de tacto, que son somáticos, y tenemos receptores de temperatura, para monitorear si la temperatura del ambiente está más fría o más cálida. Ojo, es temperatura que no quema. Es calidez o mayor enfriamiento del medio ambiente.
No es quemarse, si uno se quema, también es información sensorial, pero ahí lo que hace es un reflejo de retirada. Me quemé, retiro la mano rápido. En cambio, que estos receptores de temperatura lo que hacen es monitorear si el medio ambiente se está enfriando, y entonces en ese caso nos ponemos una chomba, un chaleco. Si es que está aumentando la temperatura, nos sacamos la ropa y nos quedamos con una polera. Y tenemos receptores de dolor también. En este caso, receptores de dolor que también son receptores somáticos. Aparte de tacto y temperatura y dolor, tenemos un término que usualmente es un poco confuso que se llama propioceptores. Los propioceptores son un conjunto de 3 tipos de receptores que están relacionados con el sistema muscular y el sistema más bien conectivo. Me explico. Hay receptores que tenemos en las articulaciones. Por ejemplo, para mover esta articulación, si es que yo estoy forzando mucho esta articulación y la estoy moviendo más allá del ángulo que me está permitiendo mi flexibilidad, entonces esos receptores me están dando información de que el dolor que estoy teniendo puede ser porque estoy extremando un movimiento. Esos son receptores articulares que están en las articulaciones. Segundo tipo de propioceptor. Están los receptores que están monitoreando cuánta carga o sobrecarga tiene un tendón. Entonces, supongamos que soy una tejedora y yo tejo lana para hacer un chaleco. Usualmente las señoras y los señores que tejen hacen un movimiento muy repetitivo. No es tanta fuerza, pero el movimiento repetitivo hace que haya mucha sobrecarga sobre los tendones. Y ahí existen unos receptores que se llaman órgano tendinoso de Golgi. Y esos receptores, si tienen muchas cargas, generan, por ejemplo, finalmente un tipo de sintomatología que uno la percibe como un dolor, usualmente en tendones. Y, por ejemplo, la tendinitis es producto de una inflamación que se produjo en tendones porque hubo mucha sobrecarga. Entonces eso se relaciona con receptores que se llaman receptores de tendones o órgano tendinoso de Golgi. Y por último tenemos un tercer propioceptor que son receptores de estiramiento muscular. Entonces una fibra muscular se estira, supongamos si usted va a hacer yoga o va a hacer una clase de gimnasia en que tenga que hacer ejercicio de flexibilidad para flexibilizar, elongación que uno le llamaría, entonces la fibra muscular se estira. Ahora, ¿le ha pasado a usted que hace un ejercicio de estiramiento y de repente siente una rigidez? Esa rigidez es porque el receptor, el uso muscular que se llama, de las fibras musculares, está diciendo estamos estirando en demasía este músculo, más allá de la capacidad de flexibilidad que tiene esa musculatura en una persona en particular. Por supuesto, uno puede decir, una persona que practica yoga tiene más flexibilidad que otra que no practica yoga y que a lo mejor no hace ejercicio, es sedentaria. Claro, esa persona podría estirar más su musculatura. Pero de todas maneras en la fibra muscular tiene receptores de estiramiento. Entonces esos 3 tipos de receptores son llamados propioceptores y junto con los de tacto, los de temperatura y dolor están en la categoría de receptores sensoriales somáticos, más bien ubicados en la piel, particularmente en la dermis, puede ser en la epidermis y en las articulaciones. Ahora, hay otra clasificación de receptores que es según tipo de estímulo. Y aquí vamos a conectar con algo que ya habíamos anunciado. Por ejemplo, la energía lumínica, que está en la parte superior de esta tabla, es monitoreada, detectada por receptores que consideramos visuales y como son lumínicos le llamamos fotorreceptores. Tipo de receptor, fotorreceptor. Tipo de estímulo lumínico. Entonces, esta clasificación pone el énfasis en el tipo de estímulo que monitorea ese receptor. Si el tipo de estímulo es químico, entonces los receptores se llaman quimioreceptores. Si el estímulo es mecánico, o sea, una fuerza por unidad de área se llama presión. Entonces, si hay estímulos que involucran una fuerza por unidad de área, una presión, se llaman mecanoreceptores. Ejemplo, audición.
Entonces, las ondas sonoras, por ejemplo, si están escuchando una canción de Metallica, Nothing Else Matters, esa energía sonora ingresa a receptores que están en el oído interno. Y a partir de monitorear ese tipo de energía, que ejerce una presión sobre esos receptores, se genera percepción auditiva. Es mucho más compleja que eso, pero lo estoy situando a nivel de receptor. Y, por ejemplo, equilibrio también. En el oído interno hay receptores que nos permiten mantener el equilibrio, como por ejemplo para poder andar en bicicleta, y son sensibles a estímulos mecánicos. Por ejemplo, los otolitos, que normalmente se escuchan, son cristales. Son como unas piedrecitas de carbonato, y esas piedrecitas ejercen una presión sobre los receptores y entonces nos ayudan contribuyen a generar equilibrio. Tenemos estímulos que tienen energía térmica y entonces los receptores se llaman termorreceptores, y aquellos estímulos que producen dolor se llaman nociceptores. Entonces, esta clasificación por tipo de estímulo nos pone el foco en el tipo de transducción sensorial que hacen los receptores. Fotorreceptores, transducción sensorial lumínica. Quimiorreceptores, química, por ejemplo. Ahora, los nociceptores son más complejos porque uno puede sentir un dolor por un estímulo térmico que sea excesivo cuando uno se quema. Entonces los nociceptores pueden producir dolor por un estímulo térmico o por un estímulo químico, por ejemplo, un irritante que esté en un agua. Entonces un químico agregado al agua puede producir irritación o quemar, y entonces eso produce dolor, pero es un dolor entonces por origen químico. El otro era por origen térmico y el otro es por un golpe. Entonces un golpe fuerte, uno choca contra un árbol a gran velocidad y duele. Entonces ese es un estímulo mecánico. Entonces los nociceptores pueden monitorear estímulos químicos que son irritantes o queman, mecánicos y térmicos excesivos. Eso lleva a que los nociceptores sean considerados polimodales, o sea, monitorean distintas modalidades, químicas, mecánicas y térmicas. En cambio que los térmicos son unimodales, solo térmico. Los químicos, solo lo químico. Y eso marca entonces receptores unimodales o receptores polimodales. Y luego sensibilidad especial o sensibilidad general. En general la sensibilidad especial está asociada al término de receptores sensoriales especiales, los que están en el cráneo, los 5 sentidos. Todos los demás son sensibilidad general. Ahora, ¿qué criterios se utilizan para clasificar receptores? Entonces, tratemos de recuperar la información que previamente habíamos estado revisando. En este caso, es clave. Toda clasificación en cualquier dominio en conocimiento utiliza algún criterio. En este caso, para hacer una clasificación de receptores, ocupamos en un momento un criterio anatómico y ahí dividimos los receptores en receptores somáticos, especiales y viscerales. Cuando ocupamos un criterio basado en el tipo de estímulo, cambió la clasificación de los receptores y ahí los clasificamos en nociceptores, térmicos o termorreceptores, quimiorreceptores, fotorreceptores y mecanorreceptores. Ahora, pongamos el foco en los efectores. Habíamos mencionado que hay 4 categorías principales de efectores. Aquí podemos agregar a tejido adiposo. Y lo habíamos explicado desde el punto de vista de la regulación del metabolismo. Aumentar el metabolismo, disminuir el metabolismo. Entonces, los efectores teníamos estos 5 tipos y el tejido adiposo junto con glándulas, con músculo cardíaco y músculo liso son controlados por el sistema nervioso autónomo. Entonces, esencialmente, lo que tenemos es, en este caso, voy a tener que repetir. De los tipos de efectores los dividimos en 2 categorías. Los efectores
que están controlados por el sistema nervioso autónomo y los que están controlados por el sistema nervioso somático. Los que están controlados por el sistema nervioso autónomo son el tejido adiposo, las glándulas, músculo cardíaco y músculo liso. Entonces aquí tenemos 1, tejido adiposo, 2, glándulas, 3, músculo cardíaco, 4, músculo liso. Todos esos controlados por el sistema nervioso autónomo. Y el somático controla la musculatura esquelética, el único que está controlado por el sistema nervioso somático. Estos son los efectores que previamente habíamos visto y que son los que realizan respuestas fisiológicas. Ahora vamos a agrupar algunos elementos que hemos mencionado. El sistema nervioso central realiza 4 grandes tipos de operaciones. Realiza movimientos voluntarios que habíamos mencionado, percepción sensorial, funciones cognitivas, todo lo que nos permite movernos en la vida de una manera guiada, perceptualmente, realizar pensamiento abstracto, memoria de trabajo, distintos conceptos que vamos a ir viendo más adelante. Y homeostasis. Homeostasis se refiere a la capacidad del organismo de mantener sus variables fisiológicas en un rango estrecho de valores, o sea, que en un rango que nos permita mantenernos estables, en un equilibrio dinámico, pero estables, sin que haya grandes fluctuaciones. Un ejemplo, la temperatura en un día de verano, en una ciudad como por ejemplo Santiago, puede variar la temperatura de la mínima 10 grados en la noche, o 6 grados incluso, a 32 grados en la tarde. Hay una variación ahí inmensa. Ahí tenemos hasta 26 grados puede haber de variación de temperatura. Sin embargo, ¿cómo varía nuestra temperatura corporal? Muy poquito, 36,5 a 36,7 en distintos momentos del día. Entonces, las variaciones en el medio ambiente pueden ser gigantes, muy conspicuas, pero en el organismo las variaciones se dan en rangos estrechos. Lo mismo para la presión arterial, lo mismo para la cantidad de líquido que tenemos en el organismo. Y entonces, ¿qué pasa si nos salimos de esos rangos? Tenemos alteraciones. Podemos tener una deshidratación o podemos tener una hipertensión, y entonces ahí lo que estamos teniendo es un problema de regulación de la homeostasis. Sistema nervioso periférico realiza algunas acciones comunes en las que también confluye el sistema nervioso central, como el movimientos voluntarios. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso somático controla la musculatura esquelética, pero tenemos el sistema nervioso autónomo, componente del sistema nervioso periférico, que controla glándulas, tejido adiposo, músculo liso y músculo cardíaco, y eso provee movimientos involuntarios que no los podemos controlar a voluntad. Por ejemplo, si vamos por la calle y a una niña le gusta un niño, o lo mismo, a un niño le gusta una niña, y supongamos que le aumenta la frecuencia cardíaca y siente que el corazón infla más el pecho, porque bombea más rápido y porque a lo mejor se contrae con más fuerza el corazón. No podemos decir: corazón mío, detenerte. No podemos regular eso a voluntad. Entonces, por eso es básico, está controlado por el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo es clave para la mantención de muchas variables fisiológicas, tanto cardiovasculares como de otros tipos, relacionadas con digestión, etcétera, respiratorio. Todo lo del aparato respiratorio está involucrado bastante con algunas funciones de tipo involuntarias en cuanto al movimiento. Homeostasis, lo mismo. Y sistema nervioso periférico provee las aferencias sensoriales que nos permiten finalmente generar procesos perceptuales: percepción visual, percepción auditiva, percepción de equilibrio, etc. Ahora, una perspectiva teórica, esto para tener en cuenta: en el sistema nervioso central y periférico globalmente tenemos que las señales, tanto las de entrada como las de salida, lo que le habíamos llamado aferencias y eferencias, se procesan de manera paralela, lateral, secuencial y recursiva. Y todas estas formas de procesar señales
muchas veces se superponen. Y eso lo vamos a explicar en las siguientes diapositivas, básicamente para establecer que el sistema nervioso central es complejo en el procesamiento y este procesamiento se realiza a partir de receptores, centrointegradores y efectores, pero este procesamiento va a tener varias características. Por ejemplo, esto que está aquí mostrado es un reflejo y este reflejo nos muestra un estímulo que en este caso es un elemento punzante que se aplica a la piel. Y aquí en celeste tenemos una neurona sensorial. Esta neurona sensorial es la que va a detectar que hubo una presión en la piel. Y esa información sensorial va a viajar desde este extremo que está en la piel, acá, y se va a propagar como potenciales de acción que van a ir viajando, se van a ir propagando en esta dirección y van a llegar a este otro extremo. Aquí está el soma de la neurona, aquí está el axón, y el axón se bifurca en dos. Un extremo va a la piel y el otro extremo entra a la médula espinal. Entonces, ojo, estas neuronas están ubicadas en el sistema nervioso periférico, en unas estructuras que se llaman ganglios. Estos ganglios muchas veces se les llama ganglio de la raíz dorsal o ganglios sensoriales. Están ubicados fuera de los límites de la médula espinal. La médula espinal está aquí coloreada en café. Y entonces, fuera de los bordes de la médula espinal están los ganglios de la raíz dorsal, que son un conjunto de neuronas con su soma. Y ahí están ubicadas las neuronas sensoriales. Las somáticas, particularmente, que estamos aquí hablando de un estímulo táctil, algo punzante que produce una presión sobre la piel. Y esta rama del axón, aquí vemos que el axón es uno, pero que se bifurca en dos. Una rama hacia la piel y la otra rama hacia la médula espinal. Entonces, ojo, estas neuronas, son varias que están en el ganglio de raíz dorsal, son muchas neuronas, aquí estamos mostrando solo una. Estas neuronas son una interfase entre la piel y la médula espinal y llevan la información que monitorean en la piel hacia la médula espinal. Y aquí le hacen cuchi cuchi a una neurona llamada interneurona que está en verde. Esta interneurona puede no estar presente, pero en este caso lo vamos a mostrar como un reflejo que involucra a una interneurona, que es una neurona de asociación, que conecta lo sensorial con lo motor. Y aquí puede regular esta información. Puede silenciarla, lo que le llamamos inhibición, o puede facilitarla, lo que le llamamos excitación. Entonces, luego tenemos en rojo una neurona motora, la cual controla la fibra muscular. Y entonces va a regular la contracción o relajación de esta fibra muscular. Entonces, ante algo punzante, la información sensorial de dolor va viajando. Hay una sinapsis aquí entre la neurona celeste y la verde, neurona sensorial con interneurona. Y esta interneurona, si es que es facilitadora, excitadora, va a comunicar, va a facilitar que esta neurona que está en rojo, la neurona motora, produzca contracciones en esta fibra muscular. Por ejemplo, para retirar la estructura que recibió un pinchazo. Entonces, si se pincha aquí, después yo puedo retirar este dedo. Y al retirarlo, necesito musculatura que sea controlada por neuronas motoras en rojo. Entonces aquí tenemos varios elementos. Por una parte, tenemos tres tipos de neuronas principales en el organismo. Neuronas sensoriales, neuronas de asociación o interneuronas y neuronas motoras. Y además aquí mostramos que estas se integran. Entonces la información sensorial puede llegar directamente a una motora sin interneurona, pero en este caso además estamos mostrando la interneurona para mostrar los tres tipos de neuronas. Y entonces aquí hay dos sinapsis, una entre una neurona sensorial y una interneurona, y entre una interneurona y una motora. Entonces, en este reflejo, ¿qué es lo que tenemos? Que hay información que se procesa secuencial, por etapas. Hay información sensorial que llega a la médula espinal y aquí se integra y se envía información motora. Y tenemos involucrado un receptor acá en la piel
que es este que está ubicado, su soma está ubicado en un ganglio de la raíz dorsal. Tenemos una neurona sensorial, que es esta que está en celeste, la neurona de integración, que es la interneurona en verde, la neurona motora que está en rojo, y el efector, el músculo esquelético. Entonces ahí tenemos distintos elementos que ya habíamos mencionado en clase, agregando algunas informaciones, pero desde la mirada de cómo el sistema nervioso procesa secuencialmente, por etapas. O sea, una etapa 1, la sensorial, una integración, la interneurona, una etapa siguiente, luego la motora. Ahora, el sistema nervioso funciona como una red paralela y lateral. Y aquí vamos a mencionar algunas cosas básicas. Por ejemplo, en la parte roja, acá atrás está la zona, el área de procesamiento visual, llamada corteza visual primaria. Y en fucsia o rosadito es la corteza visual de asociación. También procesa información, en este caso visual. Ahora pensemos lo siguiente, ustedes me están escuchando, pero a la vez están viendo una imagen. Entonces ahí hay información audiovisual. Y entonces en paralelo se está procesando la información auditiva y visual. Pero a la vez, lo visual con lo auditivo se tiene que integrar para poder yo acoplar lo dicho con tal parte de la imagen y hacerlo coherente y crear un significado de eso. Y entonces ahí hay procesamiento paralelo, paralelo y lateral. Paralelo porque proceso visual y proceso auditivo, pero luego lateral porque estas estructuras se van a comunicar. Las estructuras visuales que están en rojo con las rosaditas se van a comunicar con las que están en azul y celeste, que son las zonas auditivas que están en los hemisferios cerebrales. Y ahí entonces hay red lateral, redes neuronales que comunican distintas áreas cerebrales y que también podemos verlo a nivel de organismo, a lo largo del organismo. Y red recursiva, esto lo voy a explicar con una materia que viene mucho más adelante, pero aquí tenemos una fotografía de una estructura del cerebro que se llama hipocampo, que está involucrado en memoria espacial y en navegación y en memoria semántica, o sea, la memoria de significados. Por ejemplo, decir un estallido social significa una revuelta de la ciudadanía por una serie de demandas que expresa como un petitorio para mejorar su calidad de vida. Entonces ahí decimos, bueno, es una definición de estallido social, como una revuelta, supongamos, y que tiene este componente petitorio. Entonces cada concepto en la vida tiene una definición, y eso es semántico. Y eso tiene una estructura bastante importante, una estructura central que no está trabajando sola, tan redes neuronales con otras estructuras, que es el hipocampo, que está aquí disectado. Aquí unos neurocientistas tomaron el órgano de un organismo modelo, por ejemplo ratones, ratas, conejos, que se utilizan como para poder profundizar nuestro conocimiento del órgano y poder aplicarlo a humanos, y sacaron el hipocampo. El hipocampo se llama así por su parecido con los caballitos de mar. Y el hipocampo es una estructura involucrada en memoria, pero ojo, aquí lo que estoy mostrando es lo siguiente. Los hemisferios cerebrales están divididos en tres áreas: un área de asociación anterior, un área de asociación posterior y un área de asociación emocional que se llama límbica. Y todas estas áreas envían información al hipocampo. Y el hipocampo, a su vez, aquí no está mostrado, pero el hipocampo a la vez envía axones con señales hacia estas otras estructuras. Entonces, como un círculo. Entonces, A se conecta con B y B se conecta con A. Y entonces eso se llama recursivo. Por así decirlo, genera un ciclo. Entonces, el sistema nervioso, de un punto de vista organizacional, más fisiológico, no tanto anatómico, aunque también anatómico, porque en general casi todas las estructuras conectan con otras en forma recíproca, podemos decir que el sistema nervioso se organiza como una red secuencial, paralela, lateral y recursiva. Entonces, eso genera mucha complejidad en el funcionamiento del sistema nervioso. Y hacia la parte final vamos a integrar lo siguiente. Hay una serie de procesos neurales que se verifican a nivel de neurona y en la comunicación entre neuronas. Las neuronas se comunican con otras por medio de sinapsis. Y hay una serie de procesos que
ocurren a nivel de neuronas o de tejido que son la base para que se produzcan comportamientos. Entonces, por ejemplo, para poder memorizarme varias películas, supongamos que yo quiero no sé, por ejemplo, que me preguntaran cuáles son todas las películas de Andrés Wood, cineasta chileno. Y yo pues, entonces tengo que hacer un ejercicio y recordar las películas que he visto de él o que sé que él ha generado. Por ejemplo, Araña, por ejemplo, Machuca. O un cineasta como David Lynch, estadounidense. Entonces, Twin Peaks, Blue Velvet, por ejemplo, Corazón Salvaje. Y entonces ahí estoy haciendo una acción de recuperar una información que tenía almacenada en la memoria a largo plazo. Eso es un comportamiento finalmente. Se expresa en un comportamiento, poder comunicarle a otra persona cuáles eran las películas de determinados cineastas. Luego, esos comportamientos tienen una base orgánica, y son procesos que ocurren a nivel de neuronas y en la sinapsis, la comunicación entre neuronas. Y esos son neurogénesis, formación de nuevas sinapsis o sinaptogénesis, eliminación de sinapsis o poda sináptica, reorganización sináptica, que usualmente se menciona como un componente integrador de que se puedan generar nuevas sinapsis y perder algunas sinapsis, y por ejemplo el cambio en la potencia de la sinapsis o fuerza sináptica. Estos elementos usualmente están involucrados en lo que se llama plasticidad cerebral, y estos procesos neuronales no solo le dan la base a la plasticidad cerebral, sino que además son la base del aprendizaje. Y eso lo vamos a ir mostrando en las siguientes diapositivas. Entonces, para que se genere una nueva memoria, se necesita que dos neuronas puedan establecer una sinapsis. Y que esta sinapsis, después de que se establezca, se pueda mantener. Una percepción desde la neurociencia sobre el aprendizaje es la explicación que se da a nivel de la sinapsis entre neuronas, no a nivel social. El aprendizaje a nivel social es materia más bien de la educación. La neurociencia social va muy rezagada en lo que se entiende por aprendizaje. O sea, el aprendizaje en el contexto social es una materia que la neurociencia podría estudiar, la neurociencia social, pero va muy retrasado. Ni siquiera comprendemos del todo las bases del aprendizaje a nivel neuronal. Y el correlato de aprendizaje que se verifica a nivel social en los humanos se considera que es la potenciación a largo plazo, un tipo de aumento en la fuerza sináptica entre neuronas que están asociadas. Y se considera que para que algo perdure la memoria, las sinapsis tienen que primero mantenerse orgánicamente y luego potenciarse. Y eso, ¿por qué es importante? Porque las sinapsis, las neuronas que están estableciendo conexiones, son la base para la estructuración de los circuitos. Y los circuitos es el componente que va a operacionalizar lo que hace un órgano. En el fondo, la mirada de las redes neuronales. Unas neuronas conectadas con otras, proveyendo, por ejemplo, la capacidad para tener atención. Unas neuronas conectadas con otras, proveyendo la capacidad para memorizar. Unas neuronas conectadas con otras, proveyendo la capacidad para hacer percepción sensorial. Unas neuronas conectadas con otras, proveyendo la capacidad para moverse. Respuestas motoras. ¿Cuáles son los principales procesos neuronales que contribuyen a la plasticidad cerebral? Y aquí siempre bien ordenadito tenemos neurogénesis, formación de nuevas neuronas, poda sináptica, eliminación de sinapsis, pero a la vez se pueden formar nuevas sinapsis, esto es dinámico. Y la poda sináptica con la formación de nuevas sinapsis se pueden conceptualizar también como reorganización sináptica. Reorganización sináptica cuando, por ejemplo, supongamos una persona tuvo un accidente cerebrovascular y en la recuperación, en el proceso de rehabilitación, se perdieron algunas sinapsis y se formaron otras. Una reorganización sináptica para la rehabilitación. Y el cambio en la potencia de las sinapsis o la fuerza de las sinapsis. Y entonces aquí resumen, plasticidad cerebral está conectado con estos procesos neuronales.
Y estos procesos neuronales que forman parte de la plasticidad cerebral en procesos de rehabilitación, a veces cuando hay accidentes cerebrovasculares o otros parálisis, por ejemplo, accidentes en que uno pierde una parte, un miembro, etc., también son la base, son mismos procesos neuronales del aprendizaje. Y aquí tenemos sinaptogénesis, formación de nuevas sinapsis, y poda sináptica, pérdida de sinapsis, sinaptogénesis y poda sináptica. Esos dos se pueden ver como reorganización sináptica. Ahí tenemos 3 procesos. Cambios en la fuerza sináptica, 4. Y neurogénesis, formación de nuevas neuronas. ¿Por qué lo digo? Porque el giro dentado, que es una estructura que está asociada al hipocampo, que está involucrado en memoria, es una estructura que experimenta neurogénesis durante toda la vida. Un grupo de neurocientistas están en la vereda de considerar que el giro dentado tiene neurogénesis durante toda la vida. Disminuye un poco hacia el adulto mayor, pero de todas maneras es continua. No así en las otras partes del organismo que pertenecen al sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso tendría una sola estructura que tiene neurogénesis continua, y ese es el giro dentado. Otros son unos detractores de estas evidencias que consideran que no hay neurogénesis continua, pero está empezando a inclinarse la balanza hacia las evidencias que muestran que hay neurogénesis continua. Y entonces, esta neurogénesis en el giro dentado asociado al hipocampo, que en conjunto se llama la formación hipocampal, es modificable por ejercicio, por ejemplo. Ejercicio aeróbico puede aumentar la neurogénesis. Y entonces, el estilo de vida que uno lleve puede influenciar. Entonces, la mayor generación de neuronas. No estamos hablando a una escala inmensa, pero formación de nuevas neuronas, y todavía falta más investigación para precisar bien los significados de esta nueva formación de neuronas o neurogénesis. Y para ir terminando, entonces, relación entre los procesos neurales y las tareas académicas. Los procesos neurales que mencioné, neurogénesis, reorganización sináptica, estamos situados aquí, procesos neurales, poda sináptica, sinaptogénesis y cambio en la potencia de la sinapsis o en la fuerza sináptica, dan base para que el organismo realice distintos procesos cognitivos. Procesos cognitivos como, por ejemplo, memoria de trabajo, autorregulación, inhibición de pensamiento, inhibición de memoria, inhibición conductual, y esos procesos cognitivos a la vez son la base para realizar distintas tareas académicas que se sitúan en aula, por ejemplo, o en otros contextos educativos o en la vida. Uno, para desempeñarse en el día a día, en la vida, requiere en el fondo la realización de distintas tareas. Y la base para esas tareas son los procesos cognitivos, los cuales a su vez se basan en procesos neurales. Ese es el fundamento de todo el diplomado, podríamos decir. Y entonces podríamos terminar el diplomado hoy día mismo. Porque en el fondo esta diapositiva nos sitúa que los procesos neurales son la base para los procesos cognitivos y los procesos cognitivos para las tareas académicas, y eso está resumido en esta otra diapositiva con algunos descriptores, básicamente, y esto es materia que vamos a ir viendo a lo largo del diplomado. Espero que les haya gustado esta clase. Tengo una última pregunta. Previo a resumir los conceptos claves. Tenemos niveles de organización de la materia, un concepto clave que hemos visto, receptores y efectores, aferencias y eferencias, está relacionado. Plasticidad cerebral y procesos neuronales está conectado, y estos procesos neuronales también dan la base para el aprendizaje. Y el sistema nervioso está dividido en central, periférico, somático y autónomo. Entonces, en torno a estos conceptos claves que se desprenden de la organización general del sistema nervioso, hago esta última pregunta para la reflexión. ¿Cuál sistema nervioso es más importante, el central o el periférico? Y entonces uno puede decir, el central la lleva, porque me permite pensar, abstraer, me permite asociar. Pero, ojo, en biología no consideramos necesariamente que algunas estructuras sean más importantes que otras. Están interrelacionadas y coparticipan en la estructuración del organismo. Es como decir, ¿qué es más importante, el hígado o el corazón? Claro, si no tenemos corazón, paro cardíaco, chao.
Pero por otra parte, si el hígado falla, también podemos fallecer. Entonces, no es la perspectiva de cuál es más importante que el otro, sino cómo se relaciona. Y el sistema nervioso autónomo controla presión arterial, frecuencia cardíaca, ritmo respiratorio, por ejemplo, nivel de sudoración, salivación, y son funciones claves que, si están alteradas, usualmente desarrollamos enfermedades. Entonces, no tener esta visión de quién es más importante, sino que cómo se interrelacionan y qué operaciones realizan cada uno de ellos. Muchas gracias, que estén muy bien.